Hola, buenas noches. En el podcast de hoy hablaremos de las condiciones de vida del niño y del adolescente. Bueno, para dar inicio, quiero rescatar que el UNICEF es un fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta crea de forma periódica un análisis. Análisis estudia el estado de bienestar de los niños y niñas y adolescentes desde los ámbitos más relevantes que tienen un impacto en sus vidas. Esto es como la salud, su nutrición, la educación y protección. En dicho estudio se encontró que la pobreza afecta a más de la mitad de los niños y niñas y adolescentes. Esto nos arrojó unos datos que es que de los casi 40 millones de niños y niñas y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema. Y el 91% de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza. La realidad es que sí, porque es las infancias aquí en México, los privilegiados son pocos y pues es un hecho de que hay más personas en clase baja y pues como ya lo hemos visto arrasan a los niños porque pues ellos no nacen con una condición social definida, sino que pues es la que los padres les pasan por sí mismos. Entonces, que haya tantos no es como sorpresa, pero pues también tiene mucho que ver lo que hace el gobierno, lo que no hace para defenderlos, para que lo hagan diferente. Bueno, como lo acaba de mencionar, el gobierno influye en mucho de estos, ya que mm, afecta a la niñez, ya que existen algunos problemas sociales en México, como lo es la pobreza y el poco acceso a los alimentos, el desempleo, la escasez de agua, y todo esto afecta tanto como a los padres como a los niños, y especialmente un problema común en México es que existe una educación pública muy deficiente. Pues bien sabemos que la tercera parte de la población pues es la niña, bueno, son los niños, las niñas y los adolescentes. Y ahorita con lo del COVID-19, pues estas necesidades socioeconómicas se aumentaron y también los ingresos para el área de la salud, para la educación de estos mismos, pues ha disminuido notablemente y afecta pues a la población infantil. Y este es un tema que lo ven los adultos, los especialistas, pero los niños mismos no lo ven porque no distinguen todavía la realidad en la que viven. O sea, no es como que un niño discrimine a alguien si tiene dinero, si no tiene dinero. O sea, son niños y ellos mismos se interrelacionan entre sí pues, por los juegos o porque se caen bien o simplemente porque son niños, no tienen como esa maldad, tienen una multiculturalidad que los hace pues especiales. Ya después de que crezcan y se hagan un criterio malo por la sociedad en la que se vive, pues eso es diferente, pero un niño no distingue entre si hay pobreza o no, el niño lo que quiere es jugar y estar bien, no estar peleando con los demás como un adulto cualquiera. Sí, mi compañero Diego pues refiere de los niños que son pequeños, pero pues también sabemos que en la niñez pues también se incluyen a los adolescentes. Estos adolescentes pues yo desde el punto de donde lo veo, pues también luego tienden para satisfacer esas necesidades, ya sea de ellos mismos o de su mamá o su familia, pues ya empiezan a involucrarse en la violencia con los... Bueno, pero yo quiero pues destacar también lo que son las zonas urbanas y rurales, ya que aunque en ambas se presentan situaciones de precariedad, es diferente en una zona urbana a zona rural. Por ejemplo, igual hay una malnutrición. En cuanto a una zona, bueno, considero yo que en una zona urbana hay más posibilidades
posibilidad de disminuir la malnutrición. Sin embargo, en zonas rurales no es tan fácil y eso pues trae efectos a corto y largo plazo en la vida del niño, como su desarrollo mental. Tiene una mayor probabilidad de enfermedades infecciosas o riesgo de padecer enfermedades crónicas en una edad adulta. De igual manera, en la zona Sí, rural, adelante, compañera. La mayoría está en, bueno, hay una mayor tasa de pobreza, por lo que los niños son vulnerables a maltrato, tanto como en el entorno familiar como en el escolar. Y, y esta violencia tiene graves problemas o graves consecuencias, ya que empuja o ocasiona que los niños abandonen la escuela. Y la realidad es que las zonas urbanas y las rurales no son nada parecidas. No es lo mismo un niño que vive en la ciudad, un niño que vive en un pueblo. Desde el punto de vista de lo que queramos ver, si tú ves a un niño de ciudad, es un niño más, en muchos de los casos, un niño más activo, más, que no sé, no gozan de los mismos privilegios, aunque sea un niño de la ciudad de clase baja, no es lo mismo a un niño de pueblo de clase baja, no gozan de los mismos privilegios. El niño de clase baja de las ciudades tiene más cosas y tiene más lujos, entre comillas, a, a un niño de clase baja en comunidad rural, porque pues sabemos que en las comunidades rurales hay los servicios, tanto domiciliarios como extradomiciliarios, pues, son más eficientes que aquí en la ciudad, que se cuentan, no sé, un niño ya en todas las casas, conocen en casas, aunque sea hasta de cartón, de madera que hay en los mismos barrios, pues tienen hasta tele de paga, tienen internet, cosa que en las comunidades rurales pues, no hay. Y un niño, pues crecen diferentes, aunque sean de clase baja. Bueno, pues algo también que influye en la vida de los niños y de los adolescentes es la cultura entre ellos, porque pues evidentemente no es la misma cultura de un niño de una zona rural a una zona urbana. Y eso a veces crea conflicto entre diferentes situaciones. Sí, hay como que, pues diversos factores que influyen, pero también ya sabemos ahorita, como lo expresaron mis compañeros, cuál es la diferencia, ¿no? O sea, de lo rural y lo urbano, pero también hay una, como que otra rama de eso, que podría ser, pues, el género, ¿no? Yo considero que a las mujeres y a las niñas, en este caso, pues también se les exigió un poco más, explotándolas en la casa también, y no pueden pues tener una infancia normal como la que tendría un niño que vive en una ciudad. Entonces sabemos que es como que le dan más prioridad a la educación y todo eso, pero pues en este caso también ya desde chiquitas pues pasan de estar en su casa haciendo las labores de la casa y luego ya en la adolescencia ya pasan luego inmediatamente a tener hijos. Hemos visto que también ha incrementado eso de los embarazos en adolescentes. O sea, no tienen una niñez. Pero bueno, retomando lo que mencionó mi compañera, yo creo que tanto la zona urbana y rural tienen deficiencias. Bueno, tomando en cuenta lo de que hay embarazos precoz, pues yo creo que en ambos se da, ¿no? A lo mejor con mayor facilidad en lo rural, pero pues aquí en la ciudad igual hay mucha desinformación y vemos muchos casos de niñas embarazadas a una temprana edad. Entonces yo creo que es como lo mismo. De igual manera que en la ciudad no todos tienen los recursos necesarios y pues vemos en los cruceros a niños trabajando y pues yo creo que Sí, de hecho yo encontré que en México
el primer lugar, bueno, este país ocupa el primer lugar a nivel mundial de embarazos en adolescentes. También retomando un poco eso, como mencionaba mi compañera Karina, la realidad de la infancia y la adolescencia, de que hay ciertos grupos de niños que se juntan entre ellos, no sé, los niños que juegan al fútbol, o los niños que van y hacen, no sé, van a jugar videojuegos, y los adolescentes que ya se van a fiestas, y los otros que están leyendo cómics, no sé, muchas cosas, y también esa multiculturalidad hace que haya niños más avanzados y otros más como que se desarrollan pues más. Sí, yo encontré un informe que refiere que hay más violencia por el reclutamiento de grupos delictivos en la población de los adolescentes. Bueno, pues algo muy importante es que cuando nacemos, una parte importante de quienes seremos es determinada por la cultura del lugar donde vivimos o viven estos niños, o la cultura de nuestros padres. Esta cultura nos marcará marca lo que se valorará dentro de uno mismo y de los demás. Bueno, mencionando que esta multiculturalidad que mencionan, sí, como bien es algo que desde que nacemos pues ya está definido, por así decirlo, en nuestras familias. Sin embargo, retomando en un principio, se comentaba que los niños lo que buscan es jugar, es divertirse, y pues no saben cómo de qué manera. Simplemente lo hacen sin fijarse si el otro niño es de su misma cultura, si tiene los mismos gustos. Es algo pues normal. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues ellos van creando su propia identidad y ya van seleccionando con quién si quieren o no quieren juntarse, por así decirlo. Y ya ahí es cuando se muestra más ese carácter de donde respetan, por así decirlo. Y retomando lo que comentaba mi compañera Karina, de que los padres son una base, bueno, yo creo que es lo más importante para el desarrollo y crecimiento del niño. Un tema que cabe resaltar es pues el abandono por parte de uno de ellos, ya sea por distintos factores, pero destacando uno cuando el padre o la madre migran hacia los Estados Unidos, y que pues de verdad que ya es muy poca la gente que regresa. Se van y ya no vuelven a regresar, y prometen a sus familias regresar o mandar por ellos, y no es así, y el niño va creciendo sin una figura paterna, una figura materna. Por lo regular siempre es paterno, pero pues creo que, digo, en mi caso no pasa así, pero creo que sí afecta mucho el no contar con alguien que, que, que tú veas como un ejemplo a seguir, y no te presten atención por lo mismo, porque pues, no te desarrollas como debiera de ser en eso, porque pues tu papá tuvo o los papás tuvieron esa necesidad de irse pues por dinero, por trabajo, y te quedas sin esa figura que es muy indispensable yo creo que para todos los. Y de igual manera, pues como lo mencionan, la violencia, la pobreza y el acceso ilimitado a los servicios sociales afectan la vida de estos niños. Y bueno, en particular en México y en algunos países de Centroamérica, los, los orilla a tomar decisiones difíciles, que es como dejar su país. Y a lo mejor no solo un padre de familia, sino completamente, o sea, todos un
Sí, perdón. Y pues sin embargo, los padres, pues en una situación difícil no toman en cuenta que estos niños son vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos, como pueden ser detenidos, estar expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas, pueden sufrir de violencia y discriminación, pasar hambre, frío y no tener acceso a servicios de salud. Bueno, pues como lo decían mis compañeros, aquí se da la migración debido a que generalmente se piensa que irse por lo general a Estados Unidos es un sueño americano, van a tener más dinero y quizás es que sí, pero el problema en los niños es que si no existe una figura parental adecuada, los niños son más propensos a desarrollar una personalidad múltiple, así como a tener dificultades emocionales y también psicológicas. Sí, mi compañera Jacqueline dijo de la migración, pero ¿en dónde? Aquí exactamente en México, ¿dónde es donde se da más? Pues es en Chiapas, se considera que es el foco rojo de donde salen más migrantes. Y esto es difícil porque mientras ellos van en la transición de esa migración, muchos como hablan diferentes lenguas. Entonces, esto disminuye la capacidad para que ellos puedan aprender en otros lugares en su idioma. Entonces, es muy limitado ese ámbito porque los maestros de los lugares donde ellos van pasando, pues no saben bueno, ese lenguaje, cómo les van a enseñar si no lo saben. Y lo mismo pasa cuando comentaba uno de mis profesores que cuando llega un paciente que no habla el mismo lenguaje que tú, en cuestión de que ellos tienen otra cultura, otras lenguas, todo, entonces no tienes cómo entenderlo y por eso tenemos que saber, pues, bueno, educarnos en ese sentido de cómo los vamos a entender para brindarles ese servicio de salud, porque ellos en muchos casos, pues sus papás igual, el mismo caso, o sea, no saben cómo referirnos la situación de su. Y bueno, ya como cierre de este podcast, creo que todos llegamos a la conclusión de que un niño, primero que nada, necesita de atención, necesita de múltiples necesidades, que no solo lo cumple el dinero, sino que también la familia, lo social, lo cultural, y creo que hasta más que el dinero de eso, el dinero no lo es todo y no lo cumple todo. También necesitan de amor, de cariño, de comprensión, de atención, no solamente los niños, los adolescentes, los, los, eh, los adultos mismos, los jóvenes, y pues todo esto que no tengan o que sí tengan, se va a ver afectado en su desarrollo y crecimiento. Todo lo que les haga falta se va a dar, se va a ver afectado. Y bueno, todo sería esto sería todo por nuestra parte, por el día de hoy, y nos vemos la próxima semana. Gracias, bye.